Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la MUA. Hoy nuestra primera mirada informativa nos lleva al centro de la capital navarra. Nos situamos en la Plaza de la Navarrería. Allí está ubicado el denominado Palacio Marqués de Rozalejo, más conocido ahora como Gaztetxe Maravillas. Hoy lo traemos a debate. 11 años desde que el Gobierno de Navarra se hiciera con este edificio y ya bastante tiempo edificio ocupado. ¿Qué va a pasar? Se ha producido cierta crítica y ciertas desavenencias entre los miembros del cuatripartito. ¿Cuál es la solución ideal para este céntrico edificio? Abrimos el debate con tres de nuestros habituales contertulios, pero además nuestra mirada nos lleva a otros puntos de Navarra, por ejemplo a Urdax. Allí se celebraba este fin de semana el Día del Hierro. Se recordaron las antiguas tradiciones y los antiguos oficios. Será otro de los contenidos que les ofreceremos esta noche en la MUA. Comenzamos. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Damos ya la bienvenida a nuestros invitados. Con nosotros está hoy José Meloqui. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Nada, vosotros por ¿Cómo va el invitarme. verano? ¿Disfrutando las vacaciones o no? Ya las vacaciones ya se acabaron hace tiempo, Ajá. pero bueno, ya aquí estamos, al pie del Así cañón que, otra vez. de actividad plena, ¿no? Sí, de José? actividad plena, sí. Fenomenal. José Javier Echeverría está con nosotros. Yo sé que es un día importante para él en el ámbito deportivo, que también es lo suyo, además, ¿verdad? Que el derecho y otras aficiones. ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Bien, ya cansado de la paliza que les he dado esta tarde a mis jugadores, Sí, entonces sí. bueno, ya ellos yo creo están más contentos que yo. Exacto, ¿no? Ya estarán seguramente relajados viendo Muy, la MUA. muy relajados ¿verdad? viéndonos. Claro que sí. Elma Saiz también está con nosotros. ¿Qué tal, Elma? Muy buenas noches. Encantada de ¿Qué acompañaros. tal va el verano? Pues bien, bien, con ganas de coger vacaciones que yo todavía no las he disfrutado, no es por dar envidia, ¿eh, José? Ajá. Ya queda poquito, además, con un destino interesante. Bueno, luego te cuento. Luego nos contamos ya después del programa, ¿no? Bueno, lo que sí vamos a contar hoy, cuál es la situación precisamente de este Palacio Marqués de Rozalejo. Desde hace 11 años, como decíamos, es propiedad del Gobierno de nuestra comunidad. Como se suele decir coloquialmente, ha tenido muchas novias, pero finalmente es un edificio ocupado. Ahí se plantearon diferentes usos, desde la universidad pública hasta una escuela de hostelería, y ahora incluso se habla de que puede ser convertido en el Instituto de la Memoria. Así lo avanzó la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. José Javier, ¿cómo nos acercamos a esta situación que se ha convertido en un problema? Bueno, yo me afronto a esta situación planteando que una ocupación es una solución desde el punto de vista que es una llamada a una situación que no es la adecuada. Es decir, teníamos un edificio de carácter público que tiene cierto grado de protección urbanística y cierto valor histórico que necesitaba evitar que se cayera solo. Entonces, en este sentido, la ocupación como elemento de crítica, elemento reivindicativo, a mí me parece correcto. Nunca como una solución a unas necesidades de locales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todavía no estamos en esta fase, más oyendo las respuestas que está dando el propio Gobierno, que está planteando destinos que no son reales, son destinos que lo único que pretenden es justificar un desalojo sin dar una solución a ese edificio. Hasta que no se dé una solución realista a ese edificio, la ocupación estará justificada. José, ¿cómo se contempla esta situación y también los tira y afloja que está generando dentro del Gobierno liderado por Uxue Barkos? Se pide esa solución de desalojo, se plantea desde el Gobierno y eso trae dimes y diretes entre los 4 partidos que sustentan este Ejecutivo. Bueno, aquí yo creo que hay dos planos que podemos enfocar. Uno lo que es el propio
propio aspecto jurídico legal sobre la capacidad, sobre si se debe o no se debe ocupar un espacio público, que yo voy a discrepar de José Javier, y luego está el uso que se le pueda dar o no al edificio, ¿no? Sobre el uso ya, bueno, o sea, hay una propuesta encima de la mesa, pero bueno, habrá más. Y luego, cuando se plantea la ocupación desde el punto de vista que está vacío y hay que darle otro uso, bueno, creo que eso no justifica una ocupación de un lugar público, de un bien público, que, como muy bien ha dicho el compañero, tiene una catalogación especial y tiene unas características para hacer reformas, ¿no? Creo que nadie está legitimado, bajo mi punto de vista, a tomar un bien público porque sí, y darle un uso que no se sustente en las instituciones, y a partir de ahí, pues bueno, ya está el debate sobre el uso que te decía, ¿no? Si los colectivos que ahora están utilizando el Gaztetxe, bueno, pues es sentar a dialogar y debatir sobre qué labor estáis haciendo en este Gaztetxe, ¿no? Y ver si esos usos se pueden replicar o se pueden hacer en otros edificios que sí cumplan la normativa que no cumple Marqués de Rozalejo. Elma, ¿cómo te acercas a esta situación que ya se conoce en Pamplona? Recordamos que hace más de una década hubo también otro desalojo, el conocido frontón Euskal Jai, que también fue un Gaztetxe durante bastante tiempo y en el centro del casco antiguo, actual Civivox. ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación y sobre todo qué consecuencias políticas puede acarrear y también qué consecuencias para la ciudadanía, ¿no? Hemos escuchado estos días opiniones de muchos vecinos a los que no les molesta esta situación, otros a los que sí. ¿Qué réditos políticos o preocupaciones políticas puede acarrear una medida u otra? Bueno, pues como consecuencias políticas, a mí me llama muy poderosísimamente la atención que la presidenta del Gobierno, la señora Barcos, que se prodiga poco en los medios de comunicación en cuanto a artículos de opinión, pues escribió recientemente un artículo de opinión en uno de los medios de nuestra comunidad, donde, en mi opinión, era o manifestaba la antesala de una profunda crisis de gobierno de los partidos que sustentan el gobierno, ¿no? Con afirmaciones, bueno, que evidentemente yo creo que dejan o vamos a encontrarnos con una situación complicada con su consejera de Interior, más próxima quizás a Bildu, con la oposición de Podemos. Yo creo que eso era un artículo que tenía un trasfondo muy importante, ¿no? Más allá de que evidentemente pues es un problema concreto, municipal además, que el gobierno del Ayuntamiento de Pamplona tiene que dar solución, evidentemente al señor Asirón, pues igual a quienes le votaron, a quienes le apoyan, pues igual ahora no les hace tanta gracia una serie de medidas, ¿no? Ese gobierno del cambio, que no es lo mismo gobernar o decir que vas a gobernar con medidas populistas, con aquí todo vale, que luego tomar medidas evidentemente de seguridad jurídica, de hacer cumplir la ley, de respeto a la ciudadanía y de, como decía Josean, de cuidado con lo que supone ocupar un bien público, ¿no? Que es de interés general. Entonces yo creo que políticamente estamos en la antesala de lo que va a ser un otoño caliente, porque yo creo que evidentemente hay muchos aspectos del cuatripartito que empieza a hacer aguas, y ese artículo de la presidenta en uno de los medios de comunicación, sí, yo creo que se publicó este domingo, precisamente. Eso es. Yo creo que empezaba a poner los puntos sobre las íes y que, bueno, evidentemente, pues vamos a ver, ¿no? Si ese cambio, si ese gobierno tan abierto a la ciudadanía confunde los términos, porque una cosa es como digo, gobernar, y otra cosa es ser riguroso y hacer cumplir la ley y dar seguridad jurídica a todos los vecinos de Pamplona. ¿Preocupación ante esta situación? Pero es que fíjate, lo comentamos con el viejo Euskal. Había una ocupación, esa ocupación lo que hizo fue poner encima de la mesa la necesidad de centros cívicos en el casco viejo, y las instituciones reaccionaron ante aquello. Es decir, construyeron un centro cívico donde había un Gaztetxe. Podemos estar de acuerdo o no con lo que es un Gaztetxe, un local autogestionado. Yo soy más por locales públicos en los que la administración sea garante de que todo el mundo puede utilizar esos locales en igualdad de condiciones. Pero la ocupación, tanto a nivel de viviendas como a nivel de determinados edificios públicos, es decir, que son propiedad pública y los ha abandonado. Es decir, este es un edificio que, perteneciendo al Gobierno de Navarra, está abandonado, es decir, se iba a acabar cayendo. Entonces, el hecho de que unos jóvenes con una visión de lo que es una ocupación, o que podemos estar de acuerdo o no, pero lo que sí que generan es que se produzca este debate y que salga. Yo creo que ha salido con una propuesta que no tiene ningún fundamento. Es decir, si estamos hablando de los caídos, que ahí es donde se está planteando un debate sobre la memoria histórica, que sería el lugar natural para dar una respuesta histórica a
a lo que ocurrió en el 36. Venir ahora con este cuento es un poco decir, bueno, como sé que los que están ahí, pues es un caramelo que se lo pueden comer, pero no se lo van a comer porque no tiene ningún sentido ni ninguna credibilidad. ¿Tiene credibilidad o no la posibilidad de que ese Instituto de la Memoria se sitúe en esta zona? Y sobre todo también, bueno, es posible, porque hasta ahora no se ha trabajado sobre ese edificio, probablemente las obras de restauración suponen una inversión muy elevada. ¿Es factible, real? ¿Vemos visos de realidad el hecho de que se pueda convertir en ese Instituto de la Memoria? Bueno, yo no lo sé, yo coincido en que más bien me parece pues una especie como de maniobra, ¿no? De, no sé cómo llamarlo, maniobra, blanqueo, ante una situación que evidentemente es difícil, ¿no? Es difícil lanzar mensajes que tienen que ser contundentes, porque evidentemente si hay que buscar la desocupación del edificio, pues no va a ser una solución fácil, ¿no? No va a mostrar esa amabilidad, ese gobierno amable que nos han querido vender, este gobierno del sustentado por el cuatripartito. Va a dejar de ser un gobierno amable. En todo caso se habla de desalojo pacífico, ¿no? Que ese es el deseo de las diferentes el deseo y el diálogo, fuerzas, ¿no? Evidentemente eso es lo que... Pero a veces, Amaya, eso es complicado, veremos a ver cómo se afronta, ¿no? Pero para eso se están teniendo esa responsabilidad, que la ejerzan, y evidentemente yo creo que, claro, antes de buscar cualquier solución violenta hay que buscar, pero no sé, desde luego en declaraciones que han hecho personas de las que están ahí ocupando, no sé si están muy conformes con el diálogo que dice la presidenta que se ha ofrecido en todo momento, pero bueno. Se lo contábamos el viernes precisamente y veíamos cuál es la actividad que se desarrolla dentro de ese denominado Gaztetxe Maravillas en el Palacio Marqués de Rozalejo en Navarrería. Vamos a recuperar todas esas imágenes que les brindábamos ya al finalizar la pasada semana. Lo vemos en el siguiente vídeo. Son imágenes del canal de YouTube del Gaztetxe Maravillas. Bajo el lema Defiende Maravillas, únete a la resistencia, el vídeo muestra la actividad en el interior del Palacio Marqués de Rozalejo, un edificio del Gobierno de Navarra en desuso desde hace décadas que hace 11 meses ocuparon unos jóvenes para convertirlo en un centro social. La asamblea del Gaztetxe anuncia resistencia. Aseguran que defenderán el edificio con uñas y dientes. En este vídeo se muestra la actividad de estos días en el tejado. Un tejado desde el que han instalado una especie de plataforma y desde el que intentan vigilar la situación. Ya en el interior del edificio se han grabado estas otras imágenes. Un helicóptero desde el aire que supervisa la zona. Patrullas de la Policía Foral apostadas en las inmediaciones. Fotos y vídeos que han subido a las redes sociales mientras se preguntan si esto es el cambio. Geroabay, entre tanto, ha rechazado pintadas como esta, aparecida esta misma madrugada en la fachada del Ayuntamiento de Cizur Mayor. Esta mañana la cuenta del Gaztetxe Maravillas en Twitter ha quedado bloqueada, pero ya han abierto otra. En agosto de 2016, la Policía Foral desalojó otro edificio titularidad del Gobierno ocupado en la calle Compañía. El Ejecutivo se comprometió entonces a rehabilitarlo para destinarlo a vivienda social para jóvenes. El proyecto todavía no ha visto la luz. Bueno, así se lo comentábamos y se lo contábamos el pasado viernes. De momento no hay novedades en cuanto al desalojo, pero sí situación, bueno, pues de vaivén político, ¿no, José? Bueno, también es cierto que no se puede obviar que estamos a 9 meses de elecciones, y yo creo que una vez que estás ahí, pues como dijo la presidenta en su día, pues las ciertas posiciones políticas se van a acidular, y yo creo que estamos en ese escenario preelectoral, ¿no? Y sí que hemos visto que determinados partidos políticos están tomando, bueno, sobre todo de Pamplona, están tomando unas posiciones muy claras en favor de la ocupación, pues ellos sabrán y lo explicarán, pero desde luego, bueno, lo que sí que está claro que a un gobierno no se le puede pedir que inflija la ley, y yo creo que este gobierno no lo va a hacer y va a buscar la solución dentro de los cauces que marca la ley, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, como he dicho antes, el debate ahora mismo sobre el diálogo es el debate sobre qué utilidad social tiene este edificio y si se puede esa utilidad social, ¿no? Como muy bien, por ejemplo, este edificio que en principio se ocupó para pedir vivienda, luego cambió el fin que querían darle, pero el principio de esta ocupación de Marqués de Rozalejo fue para pedir vivienda. Una vivienda que, como habéis visto en el anterior vídeo, sí que aparecía lo del desalojo de calle Compañía, que es una de las cosas que se ha hablado este fin de semana, y es un proceso que está en licitación. O sea, está en licitación, ha tenido un proceso judicial precisamente producido por esa ocupación y por eso ha tardado tanto, pero bueno, además había una noticia de febrero de hace poco que ya venía hacia que se iba a hacer ahí unos apartamentos.
Bueno, está claro es que hay emprendedores, hay gente que está pagando unos alquileres por sus negocios, que están cumpliendo absolutamente la ley como tiene que ser, entonces a mí no me parece desde luego riguroso este tipo de situaciones. Yo creo que además las soluciones a la política destinada a la juventud pues tiene que ir por otros cauces, ¿no? Y además un poco lo que comentábamos, ¿no? José y yo, que probablemente haya otros sitios donde se puedan desarrollar esas mismas actividades, ¿no? Hay mecanismos en la ley que te permite ceder gratuitamente, espacios pero claro, tienes que ceder los espacios con unas condiciones, claro. Los espacios tienen que estar en unas condiciones de seguridad, de salubridad. Correcto, y un proyecto social que te tienen que presentar. Claro, avalar. Claro, y se impone un cambio quizá en la ley que existe ahora en relación con la ocupación en nuestro país, ¿es suficiente, es vigente, es acorde con realidades sociales como esta o se impone un cambio o alguna modificación, José Javier? A ver, cuando tú pretendes cambiar la sociedad, asumes riesgos de que la ley te puede sancionar y puedes sufrir consecuencias, pero aquí el interés general de las personas que han dado este paso está por encima de las penas que les puedan caer, porque yo insisto, o sea, yo creo que hay un segundo debate, que sería el uso que se le destine, si es que hay necesidad de viviendas, si hay necesidad de locales para jóvenes, qué necesidades tenemos en el casco viejo. Pero lo que sí que me parece importante es que la ocupación, con K, de la que tan bonito se vendía cuando lo hacían los holandeses, los ingleses, entonces era muy romántico, en realidad lo que pretende es eso, es decir, oiga, tiene usted un edificio público que está sin destinar, que se está cayendo. Entonces, la ocupación en ese sentido, es decir, el hecho de que hoy estemos hablando de eso, significa que la maquinaria de la administración se está engrasando para tomar una decisión en este sentido. No desalojo sí, desalojo no, sino hay que intervenir ahí, hay que impedir que se caiga y hay que darle un uso para la sociedad, cosa que hasta ahora no se ha hecho, siendo propiedad, es que es propiedad del gobierno, tiene que hacer algo. Y esa ocupación, como quien corta una calle en una huelga haciendo una reclamación social, pues también, es decir, se está infringiendo la ley de tráfico, entre comillas, pero es un mínimo sanción o un mínimo riesgo respecto a un derecho o una reclamación general más importante. Falta quizá, de alguna manera, una decisión política, no tanto, o también, ¿no?, en esta legislatura como en legislaturas anteriores acerca de este edificio que se sabe que existe, que tiene una categoría artística reseñable en el centro de la ciudad. Sin embargo, los gobiernos han dejado pasar quizá la oportunidad, bueno, ¿no? Decía yo al principio, se planteó como parte de la universidad pública, no salió adelante, se planteó como una escuela de hostelería, tampoco fue real ese planteamiento. Bueno, parece un edificio que tiene muchos titulares, pero pocas realidades, ¿no? Bueno, lo que está claro desde 2005 que lo adquiere, pues no se le ha dado porque supongo que le vino la crisis y todos los problemas derivados de la falta de presupuesto, que al fin y al cabo, cuando estamos hablando de patrimonio, no únicamente está Marqués de Rozalejo, podríamos hablar de muchísimos más edificios del románico, de iglesias o de etcétera que se podría aplicar, pero estamos ante que los recursos son finitos y las necesidades en otros ámbitos sociales así se han visto. Y de hecho, de los tres presupuestos del cambio del gobierno del cambio, no han ninguno de los grupos, y esto puede ser una autocrítica, y esto es una autocrítica, puede ser, ninguno de los grupos vieron la necesidad de entrar a dar una partida presupuestaria. Quizás eso fuera porque había otras necesidades, y luego, pero sí se ha debido hacer actuaciones, porque claro, no sale de la noche a la mañana qué necesidades tenía ese edificio, una inversión de 6 millones de euros. Eso, además de las actuaciones que tengo entendido, se llevaron a cabo en el tejado del edificio para que no se cayera, precisamente para evitar ese problema. La cuestión es que eso es un edificio, en concreto del siglo XIX, es mal lo recuerdo, que está catalogado de grado 2 y que tiene que tener unas características a la hora de renovarlo. Y claro, no me parece que entrar a ocuparlo y hacerle modificaciones o hacer el trabajo, no creo que estén adecuados, ni por supuesto tendrán ningún tipo de calidad técnica lo que se haya podido hacer. Lo importante sería que no se convirtiera en un problema de orden público, ¿no? Supongo que, bueno, de alguna manera ese desarrollo
desalojo pacífico del que se habla se tiene que convertir en una realidad. Recordamos precisamente en actuaciones anteriores de desalojo en el centro de Pamplona, precisamente no se ha llevado esas acciones con normalidad y tranquilidad, sino que se han producido problemas de convivencia, problemas de orden público, bueno, notables, ¿no, Elma? Sí, no, pero ¿Cómo evitarlo? Lo que iba a añadir, eso evidentemente, eso es la prioridad también es evitar eso, ¿no? Pero iba a añadir que probablemente es que el señor Asino tampoco considera entre sus prioridades el dar una solución o desocupar con K o con C ese edificio, o sea que al final cada uno de los responsables municipales han tenido sus prioridades y él, para él... Pero es el propietario quien tiene que, tiene que darle un destino, y ya verás, el aceite en la maquinaria que va a ocasionar es que en los próximos presupuestos seguramente habrá alguna partida, ¿no?, para intervenir ahí. Es decir, igual hay que hacer determinadas ocupaciones para conseguir eso, para conseguir que viviendas desocupadas se ocupen. Son métodos de lucha, ya te digo, que estás al límite. Bueno, diferentes formas de ver la ocupación, ¿verdad? Hacía alusión también José Javier anteriormente a cómo de forma romántica vemos quizá en ciudades como Berlín, como Ámsterdam, edificios ocupados, utilizados por jóvenes y por ciudadanos de todas las edades, ¿no? Y quizá lo vemos, bueno, con cierta curiosidad y no tanto como lugares ocupados por personas que van a desarrollar determinado tipo de actividades, ¿no? ¿Somos más benevolentes con los otros que con los de casa, José? Pues probablemente sí, sobre todo cuando ves que el problema lo tienes a 400 o 4.000 kilómetros. Claro. Creo que cuando te toca gestionar y cuando tienes tú la legislación vigente encima que te dice cómo tienes que actuar y tienes la responsabilidad de un bien público, darle el uso que tienes que darle y no dejarlo, pues claro, el problema lo tienes encima. Pero yo creo que se ha mitificado mucho también lo que pasa en Europa. En unos sitios han actuado de una manera y otros sitios han actuado en otra. Precisamente había cierta crítica, ¿no?, en que parecía que se dejaba cualquier tipo de ocupación en Europa y no tienes más que acudir al YouTube y ver desalojos en determinadas ciudades de Europa, donde, por ejemplo, vi el otro día un vídeo en Ámsterdam donde metían el camión con el cañón de agua y estaban poniendo a todos los ocupas hasta arriba de agua. Entonces, claro, cuando estamos hablando de estos temas, creo que el romanticismo o caer en la generalidad, bueno, yo creo que habrá que ver cada caso en cómo funciona, ¿no? Yo es que en esto también soy poco romántica, porque cuando te encuentras que solamente por abrir una pequeña tienda ya tienes que empezar a pagar el impuesto a actividades económicas, el IAE y de uno y la otro, y hacer una reforma porque hay que cumplir la normativa de adecuación y otro permiso y otro... A mí el romanticismo ahí se me queda un poco para otros momentos, permíteme. Bueno, pues romanticismo y realidades en torno a este polémico y controvertido edificio. Abrimos así nuestro debate, que también tiene otros flecos informativos de ámbito nacional. En este caso cambiamos totalmente de asunto y sobre la mesa, una vez más, está la política penitenciaria que está desarrollando el actual gobierno liderado por Pedro Sánchez. Sobre la mesa el acercamiento de los presos de la banda de ETA y el papel de las víctimas en todo lo concerniente precisamente a esta política penitenciaria. Elma, comenzamos contigo. Bueno, acercamiento de presos, cumplimiento de la ley y el papel de las víctimas de ETA. Bueno, en primer lugar, el papel de las víctimas de ETA ha de ser, para mí me parece, el centro de nuestra atención. Jamás debemos ni lo haremos, olvidaremos. Me parece que es algo que bueno, cae por su propio peso. Pero dicho esto, cuando hablamos de acercamiento de presos, no hablamos de poner en libertad a ningún preso. Yo creo que la política penitenciaria en los años con la banda terrorista activa formaba parte, lógicamente, de una lucha contra todo ese entramado, pero llegados a este punto creo que forma parte de nuestro Estado, de nuestra esencia de Estado de Derecho, el hacer, como hablábamos antes de la ocupación, del hacer cumplir la ley y de, evidentemente, bueno, pues el realizar con una serie de condiciones, evidentemente exigiendo o valorando el arrepentimiento y una serie de cauces para que no nos tenga que asustar el emprender esos caminos, y creo que debe de estar por encima de todo, fuera de todo debate político, de toda utilización torticera y bueno, creo que debemos de avanzar, porque a veces escuchas declaraciones que nos llevan constantemente de alguna manera, a hace 10, 9, 8... Lo relacionamos, ¿no? Tu comentario, Elma, con el planteamiento del Partido Popular actual, liderado por el señor Casado, con una línea mucho más dura o restrictiva en este sentido, José. Bueno, yo creo que tiene cierta hipocresía el discurso del Partido Popular.
porque y lo hemos visto en los últimos acercamientos de las dos personas que ha salido hasta asociaciones de víctimas que no criticaban ese acercamiento. Y no son una, porque claro, cuando se habla de víctimas del terrorismo parece que son un grupo homogéneo, y yo creo que ahí cada uno ahí tiene muchísimas opiniones diferentes y las hemos visto a lo largo de estos días. Entonces, como dice muy bien Alma, un respeto total a la opinión de las víctimas, pero creo que no es una opinión uniforme. Y ahí es verdad que la realidad es otra, no es la realidad de hace 10 años o la realidad de hace 15 años. Una realidad que hace 15 años, pues yo quiero recordar, uno de los gobiernos que más ha acercado presos de ETA ha sido el gobierno de José María Aznar. Y hablaba de Movimiento Nacional de Liberación Vasco, creo recordar, y luego, pues bueno, cogió por bandera la política cuando en los años de Zapatero, y ahora vuelve otra vez en la misma de utilización partidista de las víctimas del terrorismo, y eso me parece un error, y me parece que no se vamos, yo desde luego no lo comparto en absoluto. José Javier, ¿crees realmente que las víctimas siguen estando en la contienda política? No quedan demasiados meses para las próximas elecciones, para los próximos comicios. Vemos diferencias, como indicáis, en el planteamiento que hacen unas víctimas y otras en relación con el cumplimiento de la ley en torno al acercamiento de presos de ETA. ¿Es este el momento para esos acercamientos que cumplen la ley? A ver, en primer lugar, respecto a las víctimas, hay que mostrar todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y nuestra comprensión por el sufrimiento que han padecido. Eso es lo primero que hay que plantear. Pero las víctimas, ni de terrorismo ni de cualquier tipo de delitos, tienen que marcar ni la agenda política, ni la agenda penitenciaria, ni siquiera la agenda legislativa, que últimamente estamos muy acostumbrados a modificar en base al sufrimiento de las víctimas. Hay que tener un planteamiento más global a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y dicho esto, yo siempre he estado en contra de la dispersión, porque la dispersión tenía dos partes. Una, la parte del preso que ya estaba cumpliendo su condena marcada por la ley, que consistía en privarle de libertad, pero luego estaba en su entorno familiar, es decir, el entrar en prisión no significaba aislarle de su entorno familiar, y la política de dispersión que se ha llevado durante muchos años ha supuesto una doble penalización, por un lado al que había cometido el delito, pero por otro a su entorno familiar. Aquí la justificación que se hacía para infringir este dolor a personas que no habían hecho nada, simplemente ser familiares de asesinos, de secuestradores, de terroristas, bueno, pues se justificaba en base a que era una forma de luchar contra ETA como organización armada terrorista que seguía causando muertes y dolor. Actualmente ese que era el único argumento que se utilizaba ya no tiene sentido, es decir, ya no existe ETA como organización terrorista. Antes de disolverse da instrucciones a su estructura de presos planteándoles que accedan individualmente cada uno de ellos a todos los sistemas penitenciarios para acceder a permisos, a tercer grado, progresión en grado, etc. Y estamos en esa dinámica. Entonces, aparte de que nunca ha estado justificado, creo que ahora no hay ningún elemento que lleve, salvo el rédito electoral. Es decir, que haya políticos que consideren que volver a hablar de esto, hablar de dos acercamientos cuando están en tercer grado, es decir, ya podían salir, podían aproximarse al País Vasco simplemente en su vida diaria, y que eso sea un problema, que eso se esté utilizando, lo que demuestra es que hay gente que todavía piensa que las víctimas y ETA tienen rédito político. Lo que pasa es que sí que es verdad también que sería bueno exigir o que hubiera una mayor autocrítica en todo ese entorno de ese entorno, de ese mundo, no sé cómo llamarlo, no sé si mundo abertzale, mundo. Yo creo que sí que sería bueno, ¿no? Esa autocrítica, esa mayor rotundidad. Yo entiendo que ellos tienen que dar unos pasos, van mucho más lentos que los demás. Ellos han llegado a la democracia o a las formas democráticas mucho más tarde, y yo creo que sí que deberían de acelerar un poquito el paso, sí, y exigirse un poco más autocrítica y más contundencia. Escuchémonos nosotros lo que decíamos hace 20, 15, 10 años. Decíamos, dejen de matar. Dejen de matar, era lo que les pedíamos. Ahora dejan de matar y decimos, este listón ya no es suficiente. Ahora lo subimos un poquito y ahora decimos, no,
Ahora pedimos que además digan que estaba mal lo que hicieron, etcétera, etcétera. Hombre, no creo que sea, no creo que sea mucho pedir, ¿eh? No, pero me refiero que, en su momento nos bastaba Desde luego, con que dejaran de matar para que hubiera este tipo de medidas. Los tiempos, nos tenemos que ir ya porque se nos va el tiempo a nosotros también en este caso. Está claro, han cambiado los tiempos, vivimos la cruda realidad de la barbarie etarra, hemos vivido el fin de la banda y ahora se piden pasos, para unos suficientes, para otros todavía no tan suficientes, ¿no? Como una petición, una reclamación de más autocrítica en torno a esta situación vivida en nuestro entorno. Muchísimas gracias a los tres, José Beloki, gracias Elma Saiz, José Javier Echeverría, que sigáis disfrutando también del verano y de la actualidad. Nosotros vamos a seguir adelante, hacemos una pausa y les contamos otras historias al margen de la actualidad política. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.